Hay momentos en la vida que no avisan. No llegan con música de fondo ni con señales que te permitan prepararte. Llegan de golpe, en medio de una sala llena de gente, bajo luces que no perdonan, frente a cámaras que lo graban todo. Y en ese instante brutal, cuando el mundo entero está mirando, es cuando un hombre descubre de qué está hecho realmente. No en sus mejores momentos. En los peores. Era la primavera de 1956. Ciudad de México respiraba con esa energía particular que solo existe cuando la industria del espectáculo se reúne para celebrarse a sí misma. El Hotel del Prado había abierto sus salones más grandes para un banquete en honor a los artistas más destacados del año, organizado por la Asociación de Productores Cinematográficos. Los candelabros de cristal multiplicaban la luz sobre vestidos de seda y uniformes de gala. El aire olía a perfume francés, a whisky importado y a esa vanidad particular que flota siempre en los lugares donde confluyen el dinero y la fama. Pedro Infante llegó tarde, como casi siempre. No por descuido, sino porque había pasado la tarde anterior en Guadalajara grabando escenas para su nueva película y el vuelo había tenido retrasos. Entró al salón sin escolta, sin aspavientos, saludando a todos con esa naturalidad que hacía que la gente lo amara sin poder explicar exactamente por qué. No era solo la sonrisa, aunque era extraordinaria. Era algo más difícil de nombrar. Una presencia que llenaba el espacio sin aplastarlo. Una calidez que no distinguía entre el productor más poderoso y el mesero más joven. Se acomodó en la mesa que le habían asignado, saludó a sus compañeros de mesa, pidió un vaso de agua antes que cualquier otra cosa y comenzó a relajarse después de un día largo. Todo parecía normal. Todo parecía una noche más en el calendario interminable de compromisos sociales que venían con ser la estrella más grande de México. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. Irma Serrano llegó 40 minutos después. La tigresa, como todos la llamaban, no era una mujer que pasara inadvertida en ningún lugar del mundo, y mucho menos en un salón donde la mitad de los presentes la conocían. La temían o habían tenido alguna historia con ella. Alta, con esa belleza oscura y deliberada que usaba como arma, Irma entró como siempre entraba a todos lados, asegurándose de que todos supieran que había llegado. Lo que nadie anticipaba era que esa noche Irma Serrano había llegado con algo más que su presencia. Había llegado con una intención. Los primeros minutos después de la llegada de Irma transcurrieron sin incidentes. Saludó mesas, intercambió besos en el aire con actrices que la odiaban y sonrisas con productores que la necesitaban. Era experta en ese juego. Llevaba años perfeccionándolo. Sabía exactamente cuánta atención regalar a cada persona para mantener el equilibrio de poder que tanto le había costado construir en una industria que no perdonaba debilidades. Pedro la vio entrar desde su mesa. Asintió con la cabeza en señal de saludo cuando sus miradas se cruzaron brevemente. Nada más. Entre ellos no había enemistad declarada, pero tampoco cercanía real. Eran dos planetas en órbitas distintas que ocasionalmente coincidían en el mismo cielo sin necesidad de acercarse demasiado. O eso creía Pedro. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora. Discursos breves, aplausos educados, el ruido de cubiertos sobre porcelana fina mezclado con conversaciones que competían por volumen. Pedro estaba relajado, riendo con el director Ismael Rodríguez sobre una anécdota del rodaje, cuando escuchó que alguien pedía silencio desde el otro extremo del salón. Era Irma. Se había puesto de pie con una copa en la mano. Su vestido rojo la hacía imposible de ignorar. Alguien había tenido la mala idea de pasarle un micrófono, quizás pensando que haría un brindis amable, de esos que llenan los eventos de palabras bonitas que nadie recuerda al día siguiente. Irma Serrano nunca hacía nada que nadie pudiera olvidar fácilmente. Quiero hacer un brindis, comenzó, su voz clara y perfectamente controlada llenando el salón. Un brindis por los artistas verdaderos. Por los que trabajan con dedicación real, con disciplina, con respeto por su oficio. Por los que llegan a tiempo a los rodajes, por los que se aprenden sus líneas, por los que no confunden la fama con el talento. Hubo aplausos dispersos. Nada inusual todavía. Pero algo en el tono, algo en la forma en que sus ojos recorrían el salón con demasiada precisión, hizo que varios de los presentes dejaran de respirar normalmente. Porque hay otros, continuó Irma, bajando ligeramente la voz con esa técnica calculada que hacía que la gente se inclinara hacia adelante para escuchar mejor. Hay otros que confunden la popularidad con el mérito. Que creen que porque el público los aplaude, eso los convierte en grandes artistas.
Que creen que pueden llegar tarde, improvisar, faltar al respeto a sus compañeros, y que todo se perdona porque tienen una sonrisa bonita y saben cantar 3 canciones. El salón comenzó a silenciarse de una manera diferente. Ya no era el silencio cortés de quienes escuchan un discurso. Era el silencio tenso de quienes sienten que algo está a punto de romperse y no saben si correr o quedarse a ver. Pedro dejó de reír. Ismael Rodríguez, sentado a su lado, puso su copa sobre la mesa muy despacio. Irma giró su mirada directamente hacia la mesa de Pedro. Me refiero, por supuesto, a nuestro querido Pedro Infante. El nombre cayó sobre el salón como una piedra sobre agua quieta. Las ondas se expandieron en silencio hacia cada rincón del lugar. Nadie habló. Nadie se movió. 50 personas que hacía 30 segundos reían y conversaban se convirtieron de golpe en testigos de algo que ninguno había pedido presenciar. Pedro no se movió. Su expresión no cambió de manera dramática, no hubo un gesto teatral, no hubo un golpe sobre la mesa. Solo un cambio sutil en sus ojos, algo que los que lo conocían bien habrían reconocido inmediatamente como la señal de que por dentro, en ese momento, algo se estaba organizando. Irma continuó sin pausa, como si hubiera ensayado esto durante días, porque probablemente lo había hecho. Pedro llega cuando quiere a los rodajes. Todos lo sabemos, todos lo hemos visto, pero nadie dice nada porque es Pedro Infante y Pedro Infante no tiene que cumplir las mismas reglas que el resto. Pedro Infante puede faltar 3 días a un rodaje porque tenía compromisos personales y el director espera. Pedro Infante puede cambiar líneas escritas por guionistas profesionales porque a él le parece que suenan mejor de otra manera. Y todos sonreímos y aplaudimos porque es el ídolo de México y señalarle sus defectos está prohibido. Hubo una pausa calculada. Irma bebió un sorbo de su copa con una calma que resultaba más hiriente que cualquier grito. Pero yo no estoy aquí para aplaudir defectos, agregó. Estoy aquí para decir la verdad. Y la verdad es que el talento sin disciplina es un desperdicio. Que la fama sin responsabilidad es un insulto a quienes sí trabajan con seriedad. Y que este hombre, por muy querido que sea, por muy bonita que sea su voz, le debe una disculpa a cada actor, cada director. Cada técnico que alguna vez tuvo que esperarlo mientras él decidía si ese día tenía ganas de aparecer. Cada palabra era un cálculo. Cada pausa, una elección. Irma no estaba perdiendo el control, estaba ejerciéndolo con una precisión que resultaba aterradora. Esto no era una explosión emocional. Era una ejecución planificada, realizada frente a testigos seleccionados, en un evento que sería comentado durante semanas. En la mesa de Pedro, Ismael Rodríguez murmuró su nombre en voz baja, una advertencia, una pregunta, una forma de preguntar que necesitaba sin pronunciar ninguna de esas palabras. Pedro no respondió. Seguía mirando hacia adelante, hacia Irma, con una expresión que nadie en ese salón sabía exactamente cómo interpretar. Irma levantó su copa hacia la audiencia. Brindo por los que sí se lo merecen, concluyó. Por los artistas de verdad. Bebió. Sonrió. Se sentó. Y el salón entero esperó. Lo que el salón esperaba era predecible, porque los seres humanos, cuando son testigos de una agresión pública, esperan respuesta pública. Esperan el contraataque, la voz elevada, la dignidad herida que se defiende con la misma moneda. Esperan drama porque el drama es lo que conocen, lo que han visto 1000 veces en las mismas películas que Pedro protagonizaba. Lo que Pedro hizo fue otra cosa completamente. Se levantó de su silla despacio. Sin brusquedad, sin gestos amplios. Se limpió la comisura de los labios con la servilleta de tela, la dobló con cuidado y la colocó sobre la mesa. Luego empujó su silla hacia adentro con suavidad, como si estuviera en su propia casa y no quisiera hacer ruido. Caminó hacia la mesa de Irma. Cada paso era visible para todos. El salón seguía en silencio absoluto. Algunos se prepararon para lo peor, cerrando los ojos a medias, tensando los hombros, listos para reaccionar ante lo que parecía inevitable. Pedro llegó a la mesa de Irma. Se detuvo frente a ella. Irma lo miró desde su asiento con esa expresión de quien ha ganado ya y solo está esperando que el otro lo reconozca. Pedro tomó la silla vacía que estaba junto a Irma. Se sentó. No frente a ella, sino a su lado. Como si fueran viejos amigos que simplemente estuvieran continuando una conversación. El gesto era tan inesperado que Irma parpadeó. Solo una vez, pero fue suficiente para que quienes la observaban de cerca vieran que por primera vez en la noche, algo había salido diferente a lo planeado.
Tienes razón en algunas cosas, dijo Pedro en voz baja. No usó micrófono. No necesitaba uno, porque el silencio del salón era tan completo que sus palabras llegaban a todos sin esfuerzo. He llegado tarde a rodajes. Es verdad. He cambiado líneas sin consultarlo suficientemente. También es verdad. No voy a sentarme aquí a fingir que soy perfecto, porque no lo soy, y la gente que ha trabajado conmigo lo sabe mejor que nadie. Irma no respondió. Su expresión comenzaba a mostrar algo que no había planeado mostrar esa noche. Pero también es verdad, continuó Pedro, que cada vez que llegué tarde, había una razón que tú no conoces. No porque esas razones me justifiquen completamente, sino porque las personas somos más complicadas que los rumores que circulan sobre nosotras. Pedro no alzó la voz en ningún momento. Eso era lo más desconcertante para todos los que escuchaban, acostumbrados a que los conflictos públicos siguieran una gramática conocida: acusación, defensa airada, escalada, escándalo. Pedro había roto esa gramática desde el primer paso que dio hacia la mesa de Irma, y ahora nadie sabía exactamente en qué tipo de historia estaban. Hubo una noche, dijo Pedro, todavía en ese tono bajo y directo que obligaba a inclinarse hacia adelante para no perder una sílaba. Estábamos rodando en Veracruz. Era enero del 54. Tú no estabas en esa producción, así que no lo sabrías. Llegué 4 horas tarde al set. 4 horas. El director estaba furioso, con razón. El equipo había esperado bajo el sol desde las 6 de la mañana. Pedro hizo una pausa. No dramática. Solo el tiempo necesario para que las palabras siguientes tuvieran el peso correcto. Lo que nadie supo ese día es que esa mañana había llevado a mi madre al hospital. No era algo que fuera a anunciar. No era algo que quisiera usar como excusa pública. Simplemente llegué tarde y asumí las consecuencias sin explicaciones porque me parecía que las explicaciones personales no tenían lugar en un set de trabajo. Quizás me equivoqué en eso también. Irma lo miraba ahora de una manera diferente. La armadura seguía puesta, pero algo detrás de los ojos había cambiado de posición. No te cuento esto para ganar tu simpatía, aclaró Pedro. Te lo cuento porque acabas de hacer un juicio público sobre mí basándote en lo que viste desde afuera. Y tienes todo el derecho de hacerlo. Pero los juicios que se hacen desde afuera, con información incompleta, a veces dicen más sobre quien los hace que sobre quien los recibe. El salón respiró. No fue un insulto. No fue una venganza verbal. Fue algo más difícil de manejar que cualquiera de esas cosas, fue una verdad dicha con calma, en el momento y lugar donde más dolía, sin crueldad pero sin disculpa. Irma abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. Eso no cambia, comenzó a decir, pero su voz había perdido algo. Esa precisión clínica de antes estaba ligeramente fuera de lugar, como una nota musical que no termina de resolverse. No cambia nada de lo que dije, terminó. Tienes razón, respondió Pedro. No lo cambia. Pero ahora los dos sabemos que lo dijiste con información incompleta. Y eso sí cambia algo. Nadie en ese salón había visto algo así antes. No exactamente así. Habían visto confrontaciones, habían visto reconciliaciones forzadas, habían visto actores destruirse mutuamente con palabras frente a testigos. Pero no habían visto esto, un hombre sentarse al lado de quien lo había humillado públicamente y hablarle como se le habla a alguien que importa, no como se le habla a un enemigo. Ismael Rodríguez, desde su mesa, observaba con una expresión que mezclaba alivio y algo parecido al asombro. Conocía a Pedro desde hacía 15 años. Lo había dirigido en 6 películas. Creía conocerlo bien. Pero esta respuesta particular a esta humillación particular, lo estaba viendo por primera vez. Otros en el salón comenzaron a retomar conversaciones en voz baja, no porque hubieran perdido interés, sino porque el silencio total empezaba a sentirse como intrusión. Lo que estaba ocurriendo entre Pedro e Irma había pasado a ser algo demasiado cercano para observarlo sin incomodidad. Irma tomó su copa. La sostuvo sin beber. ¿Por qué no te defendiste desde el principio?, preguntó finalmente. Cuando estaba hablando. ¿Por qué no te levantaste y me detuviste? Pedro consideró la pregunta con seriedad, como si mereciera una respuesta real y no una réplica rápida. Porque tenías el micrófono, respondió. Y cuando alguien tiene el micrófono, lo que dices desde tu asiento solo suena a excusa. Preferí esperar a que terminaras. Irma lo miró fijamente. ¿Y por qué?, continuó Pedro,
parte de lo que dijiste no estaba completamente equivocado. Y no me parece bien interrumpir una verdad a medias solo porque la otra mitad me incomoda. Eso era lo que nadie esperaba. No la calma, no la proximidad física, no la falta de contraataque. Lo que nadie esperaba era la honestidad. Pedro Infante, la estrella más grande de México, sentado al lado de la mujer que acababa de intentar destruirlo frente a toda la industria, reconociendo en voz alta que había algo de razón en las palabras que lo habían herido. Eso requería una clase de seguridad que no tenía nada que ver con el ego. Irma dejó la copa sobre la mesa. No vine aquí a destruirte, dijo. Su voz había cambiado. Era más baja, menos construida. Lo sé, respondió Pedro. Entonces, ¿qué vine a hacer? La pregunta la sorprendió a ella misma. Se la había hecho en voz alta sin planearlo, y ahora flotaba entre los dos sin que ninguno se apresurara a responderla. La pregunta de Irma quedó suspendida en el aire entre ellos como humo que no termina de disiparse. Pedro no la respondió de inmediato. Tampoco ella parecía estar esperando una respuesta, al menos no la clase de respuesta que se formula con palabras limpias y bordes definidos. A veces uno hace cosas, dijo Pedro finalmente, que tienen más de una razón. Y no todas las razones son las que uno se cuenta a sí mismo. Irma lo miró de una manera que era difícil de clasificar. No era hostilidad. Tampoco era la rendición que algunos en el salón quizás esperaban ver. Era algo más honesto que cualquiera de las dos cosas. Era el rostro de alguien que acaba de escuchar algo que reconoce sin querer reconocerlo. Llevaba meses escuchando historias, dijo Irma al cabo de un momento. De productores, de directores. Que tenías preferencias en los repartos. Que ciertas actrices conseguían papeles por razones que no tenían nada que ver con el talento. Pedro no apartó la mirada. ¿Y tú eras una de esas actrices?, preguntó. Irma no respondió inmediatamente. Esa pausa dijo más que cualquier palabra. Me rechazaron para 3 producciones este año, dijo finalmente. 3 en las que tú eras productor asociado o tenías influencia sobre el reparto. Nadie me dio una explicación. Simplemente no quedé seleccionada. Pedro asintió lentamente. Eso es verdad, confirmó. Y tienes derecho a estar enojada por eso. Irma frunció el ceño ligeramente, como si la confirmación hubiera llegado desde un ángulo que no anticipaba. Pero no fue por lo que tú crees, continuó Pedro. No fue por favoritismos ni por razones personales. Fue porque los directores de esas producciones consideraron que los perfiles que buscaban no correspondían con lo que tú representas en pantalla. Yo no intervine en esas decisiones, ni a favor ni en contra. Y debí habértelo dicho directamente cuando ocurrió, en lugar de dejarte construyendo una historia con los pedazos que tenías. El salón seguía con esa calidad de silencio particular que se produce cuando la gente finge no estar escuchando mientras escucha cada palabra. Debí preguntarte a ti, admitió Irma. En lugar de esto. Sí, respondió Pedro simplemente. Pero lo que hiciste esta noche ya ocurrió. Y los dos vamos a tener que vivir con eso. No había manera de deshacer lo que había ocurrido en ese salón. Eso era algo que ambos sabían con la claridad particular de los hechos irreversibles. Las palabras de Irma habían sido escuchadas por 50 personas, habían herido en público, habían dejado una marca. Y la respuesta de Pedro, esa respuesta que nadie había anticipado, también era ya parte de la noche, parte de la historia que esas 50 personas llevarían consigo al salir por la puerta. Pedro se levantó de la silla junto a Irma. No con prisa. Con la misma calma deliberada con la que se había acercado. Te voy a pedir algo, dijo de pie, mirándola. Irma lo miró hacia arriba sin responder, esperando. No una disculpa pública. No me interesa eso. Solo te pido que la próxima vez que tengas una pregunta sobre mí, me la hagas a mí. No en un micrófono, no en una columna de chismes, no a través de productores que tienen sus propios intereses. A mí, directamente. Me puedes llamar, me puedes buscar. Voy a responderte con la misma honestidad que te hablé esta noche. Irma sostuvo su mirada durante un momento que se extendió más de lo que cualquier conversación ordinaria habría permitido. ¿Y si la respuesta no me gusta?, preguntó. Entonces al menos vas a tener la respuesta real, respondió Pedro. Y podrás enojarte con razones verdaderas en lugar de con historias inventadas a medias. Algo ocurrió en el rostro de Irma en ese momento. No fue una transformación dramática, no hubo lágrimas,
no hubo el gesto amplio que las películas habrían exigido. Fue algo más pequeño y por eso más real, una tensión que había estado presente durante toda la noche se aflojó ligeramente, como cuando una cuerda que ha estado demasiado tensa finalmente encuentra su punto de equilibrio. «Está bien», dijo. 2 palabras. Sin adornos. Pedro asintió. Luego hizo algo que nadie en el salón esperaba. Extendió su mano. No como gesto de victoria, no como quien ha ganado una batalla y ofrece clemencia al vencido. Como quien ofrece el inicio de algo diferente a lo que había existido antes. Irma miró la mano por un segundo. Luego la tomó. El salón entero contuvo el aliento y lo soltó al mismo tiempo. Pedro regresó a su mesa. Se sentó. Pidió al mesero que llenara su vaso de agua. Ismael Rodríguez lo miró durante un largo momento sin decir nada, y luego simplemente posó su mano sobre el hombro de Pedro unos segundos antes de retirarla. No hacían falta palabras. Había cosas que 2 personas que se conocen bien no necesitan traducir. La cena continuó. Los discursos retomaron su curso habitual. El ruido de cubiertos y conversaciones llenó nuevamente el salón con esa textura de normalidad recuperada que a veces resulta más extraña que el silencio que la precede. Pero algo había cambiado en el aire del lugar. Era difícil de nombrar con precisión. No era euforia, no era el alivio simple de un conflicto resuelto. Era algo más parecido a lo que queda después de presenciar un acto que no encaja en las categorías habituales, algo que obliga a revisar suposiciones que uno ni siquiera sabía que tenía. Los que estuvieron esa noche en el Hotel del Prado hablarían de ella durante años. Pero curiosamente, con el tiempo, lo que más recordarían no sería el discurso de Irma. Eso, que en el momento había parecido lo más impactante, fue perdiendo centralidad en los relatos. Lo que permanecía, lo que se resistía a desvanecerse con el paso del tiempo, era la imagen de Pedro levantándose de su mesa sin prisa, caminando hacia donde estaba su acusadora y sentándose a su lado. Ese gesto, esa decisión de acercarse en lugar de alejarse, de hablar en lugar de gritar, de reconocer en lugar de defenderse a ciegas, era lo que seguía presente en la memoria de quienes lo habían visto. Varios actores jóvenes que estuvieron esa noche en el salón contaron después, en entrevistas años más tarde, que esa imagen había sido una lección que ninguna escuela de actuación ni ningún manual de conducta profesional les habría podido dar. No la lección de ser pasivo ante la injusticia, eso no era lo que Pedro había hecho. Sino la lección de que existe una forma de responder a la agresión que no replica su lógica, que no alimenta su energía, que no convierte al herido en agresor para recuperar terreno. Esa forma es más difícil. Requiere una clase de control que no tiene nada que ver con represión. Tiene que ver con claridad. Con saber quién eres cuando el mundo te está mirando en tu peor momento y elegir, conscientemente, seguir siendo esa persona. Pedro Infante murió el 15 de abril de 1957 en un accidente de aviación cerca de Mérida. Tenía 39 años. México lloró como no había llorado por nadie antes y como muy pocas veces ha vuelto a llorar por alguien después. Las calles de la Ciudad de México se llenaron de gente que no había recibido instrucciones de ir a ningún lado, que simplemente salió de sus casas porque no sabía dónde más estar con ese dolor. Cuentan que había mujeres que lloraban frente a las radios como si hubieran perdido a alguien de su propia familia. Porque en cierto sentido, eso era exactamente lo que habían perdido. Irma Serrano habló públicamente sobre Pedro una sola vez después de su muerte. Fue en una entrevista que dio varios años más tarde, cuando el periodista le preguntó por el incidente de aquella noche en el Hotel del Prado, que para entonces ya era una historia conocida en los círculos del espectáculo. Irma respondió sin la armadura de aquella noche. Con una honestidad que los que la conocían bien dijeron que era rara en ella, costosa, como algo que hubiera tenido que trabajar para poder decir. Esa noche fui cruel con alguien que no me había hecho nada directamente, dijo. Fui cruel porque estaba herida y porque tenía un micrófono y porque en ese momento me pareció que era mi derecho. Pedro no me respondió como yo esperaba. No me respondió como yo merecía que me respondieran. Me respondió mejor. Y eso, con los años, pesa más que cualquier otra cosa que haya ocurrido esa noche. Lo que Pedro Infante demostró en aquella sala no era lo que sus películas mostraban de él, no el charro valiente, no el galán de sonrisa fácil, no el héroe de las canciones de amor. Era algo más difícil de filmar y más difícil de olvidar. Era la capacidad de recibir humillación pública con los ojos abiertos, sin cerrarse, sin endurecer el corazón para protegerse, sin convertir el dolor en arma.
Hay personas que construyen su fortaleza con muros. Pedro construyó la suya de otra manera, con la disposición de seguir siendo vulnerable incluso cuando la vulnerabilidad duele, con la decisión de acercarse cuando todo el instinto dice que hay que alejarse. Con la honestidad de reconocer una verdad incómoda en medio de una mentira hiriente. Eso no se aprende en ningún set de filmación. No viene de la fama ni del talento ni de los aplausos. Viene de saber, en lo más profundo, quién se es. Y de elegir, cuando todo el mundo está mirando, ser exactamente esa persona. México no olvidó su voz. No olvidó sus películas. Pero los que estuvieron en el Hotel del Prado aquella noche de primavera de 1956 guardaron algo más específico, más personal. Guardaron la imagen de un hombre que pudo haber respondido al fuego con fuego y eligió, en cambio, sentarse al lado del fuego y hablarle con calma. Eso también es un legado. Quizás el más difícil de heredar. Y sin duda el más necesario.